presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, nuestros amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecerles a ustedes que nos permitan compartir esta próxima hora con las informaciones, las noticias del momento. Acompañado del doctor Nelson Balcácer. Buenas noches, doctor. ¿Cómo anda todo? Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial a esta hora de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevando de análisis, informaciones, pero todas estas correctas con el fin de que usted a la hora de acostarse pues vaya a la cama muy bien informado. Guillermo, hoy tenemos ciertas cosas que tenemos que analizar. Así es. Nosotros siempre compartimos al inicio del programa los viernes el comportamiento de los precios de los combustibles que rigen la semana que empieza a partir de la medianoche del día de hoy. La semana, entiéndase, con relación a los cálculos de los precios de los combustibles, que es de sábado a sábado. Y a partir de mañana los precios se mantendrán congelados. El gobierno ha dicho que ha subsidiado para mantener los precios congelados durante esta semana un promedio de 1.500 millones de pesos. Lo importante es que se mantengan congelados y que no suban. Sí, pero que no le quiten que bajen cuando bajan. Que no le quiten la corriente a la nevera para que mantenga congelado. Bueno, entonces, así se mantendrán, así es, esa es la información que hemos recibido del Ministerio de Industria y Comercio para reitero, el comportamiento de los precios de los combustibles en esta semana entrante. Se mantienen inalterables y por otro lado tenemos que en el Gran Santo Domingo se anuncia una vaguada estacionaria y se ha declarado en alerta verde las provincias, entiéndase Santo Domingo, San Cristóbal, Distrito Nacional y Monteplata, están en alerta verde. Eso es una información que fue suministrada por el Centro de Operaciones Especiales, que colocó esas provincias en alerta verde tras una vaguada que continuará provocando aguaceros, según las informaciones, de moderadas a fuertes, acompañadas de en ocasiones de ráfagas de vientos y tormentas eléctricas. En ese sentido, esas provincias que hemos citado, entiéndase el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal y Monteplata se mantendrán en alerta, están colocadas en alerta verde. Y se coloca en alerta verde una demarcación tras las expectativas de un fenómeno que permiten prever la ocurrencia de eventos de carácter peligroso para la población y que puede ser de manera parcial o total. Así pues, que así continuarán, reitero, el informe del tiempo a partir del día de mañana. Los aguaceros han estado muy recurrentes en diferentes puntos del país. Semanas anteriores fue muy notoria la presencia de fuertes aguaceros en la línea noroeste específicamente, donde fueron colocadas en un momento en alerta roja algunas de estas provincias y hubo fuertes inundaciones, hubo problemas con inundaciones en algunos lugares vulnerables, pero ya han mermado los aguaceros en esa zona. Han cambiado mucho, Balcácer y amigos televidentes, con el asunto del cambio climático. Esto antes se estilaba que para el mes de mayo las lluvias eran muy frecuentes. Sin embargo, podemos decir que se sintieron más en el mes de abril que lo que se han sentido en el mes de mayo, por los asuntos complejos del medio ambiente y
el atropello del ser humano al medio ambiente, mejor dicho. Guillermo, mire, yo quiero por 10ª vez tocar el tema del tránsito, particularmente en la capital, donde nosotros lo vemos y lo vivimos a diario. Pero este en particular lo quiero tocar porque hoy fui testigo ocular por 2 ocasiones de personas que se tuvieron que desmontar de su vehículo para repeler agresiones de motoristas. Pero en la forma que se desmontaron, pusieron en riesgo la vida de esos motoristas. Claro está, estas personas lo hacían en defensa propia. Se desmontaron uno con una escopeta y uno con un revólver o pistola. ¿Por qué? Porque simplemente hubo un movimiento del vehículo, el motorista le topó y el motorista seguido cogió el casco para romperle los vidrios al vehículo. Ante esta situación, el conductor del vehículo se desmontó en defensa propia y sobó la escopeta. Hay que saber el pánico que ocurrió en un momento cuando se soba una escopeta por el sonido que producen este tipo de armas. La situación está llegando a un término porque las autoridades no le están prestando atención. Aquí hay lo que yo he bautizado como un asedio de los motoristas, un asedio de las guaguas y de los camioneros. Pero los motoristas se sienten más porque estos caen en turba, Guillermo. Son en pandilla, aunque no se conozcan, Guillermo. Uno con otro se sienten con el derecho a violar las intersecciones. Ayer le dieron unos golpes a un chofer de las guaguas Trae. Sí, ese es un tema prácticamente que tenemos que desarrollarlo. Sí, pues lo voy a dejar aparte, pero ayer sucedió eso. Eso es penal en toda la parte del mundo, un vehículo donde transiten niños dentro. Entonces, el gobierno no está haciendo nada. Las autoridades no están haciendo nada. Y esto está desencadenando, Guillermo, que personas que no estaban usando armas de fuego, que habían desistido de andar con armas de fuego, porque el país había tenido cierta tranquilidad a nivel de los asaltos y a nivel de una serie de cosas, pues ya los motoristas han hecho que ellos pues sientan su vida amenazada. No son todos los motoristas, pero hay que hablar y que les sirva de anuncio, si esto les gusta, los deliveries, los de pedido ya, y digo los de pedido ya porque se le ve el letrero. Así mismo, se le ve el letrero, que pasan el motor y con el baulito que llevan atrás, rompen vidrios, espejos retrovisores, le rompen las luces de atrás. Entonces, el país está cayendo en una situación donde las personas no saben a quién acudir, Guillermo. Hoy, como le dije, yo vi en el momento esa situación y hasta yo me bajé, porque yo iba en la parte, yo vi en el carro atrás del señor que sacó la escopeta. Y las autoridades no están prestando atención a esto. Y cuando se le vaya de la mano, Guillermo, cuando se le vaya de la mano, aquí no va a haber quien para eso, Guillermo. Bueno, eso es un tema muy complejo. Y mire, usted citaba de las situaciones que se dan con la falta de tolerancia de las personas que andan en la calle, el caso del chofer del transporte estudiantil TRAE en el Café de Herrera, donde él iba con niños haciendo su trabajo, transportando niños hacia el centro educativo, y fue interceptado por unos delincuentes, porque esos son delincuentes, el que hace ese tipo de cosas. El chofer explicó muy bien y dijo, estos vehículos tienen cámaras por todos los lados, pueden revisarla y se ven. Si el señor director nos ayuda, por ahí hay unos videos
que se ve en el momento que le dan un golpe y que él queda inconsciente por un momento, por unos segundos. Todo lo que él explicó se evidencia en el video. Sin embargo, más tarde la Policía Nacional, porque esto se hizo viral, se lo apresó. ¿Apresó a quién? A uno de los motoristas. De los delincuentes. Hay 3, según tengo entendido, detenidos. Y porque el chofer explica de la manera que él no se dio cuenta de nada y que él fue porque los motoristas, la mayoría se meten, es como que las calles son de ellos nada más. Y a ellos hay que abrirle, y es para allá que hay que darle, y a ellos hay que abrirle. Mire, a mí me hago un paréntesis. Yo voy en un momento por hace un tiempo, hace como 2 años más o menos, voy por la José Contreras. Yo voy en el carril de la derecha. Pues el motorista, osado al fin, como son la mayoría, él se mete. Y yo voy a girar a la derecha por una calle que está antes de llegar a Utesa. Pues yo casi lo impacto. Él me empieza a vociferar un sinnúmero de malas palabras y se va y viene donde mí. Y yo, bueno, uno tiene que defenderse. Uno no puede esperar que el golpe le llegue. Yo le dije, ven, para que goce. Yo nada más le dije así y él entendió. Y entonces se devolvió. Y yo me quedé en mi vehículo tranquilo. Él parece que entendió el mensaje. Era un pa' que goce. Sí, él entendió el mensaje. ¿Pero usted tenía con qué lo iba a poner a gozar? Sí. Sí, él venía. Porque combate no se pone a gozar. No, jamás. Y yo no soy de gente violenta, pero uno tiene que defenderse en un momento determinado. Si a usted viene a agredirlo, usted tiene que prever cualquier situación. Usted no puede esperar que el golpe le llegue. Y se devolvió. Pero así pasan muchísimas situaciones. Y con ese caso del TRAE, fue una situación muy compleja. Y vemos cómo estuvo al borde de la muerte ese señor, porque estuvo muy cerca del ojo izquierdo, del ojo izquierdo, que tuvo que ser intervenido. Y ahí vemos cómo él hace así y pierde el conocimiento en un momento determinado. Es posible que sí. Pero debe decir algo. Entonces, ese tipo de personas debe de aplicársele todo el peso de la ley, porque ese tipo de situaciones no se deben de permitir, porque los motoristas se convierten en bandas de delincuentes. Mire el caso de Santiago, lo recordamos, como una banda de delincuentes le cayó atrás a ese pobre chofer de un camión de recolector de residuos del Ayuntamiento de Santiago, y cómo murió, de qué manera. Y otros que probablemente se sumaron también, que ni sabían cuál era la situación, y este pobre hombre pasó por un destacamento vociferando que lo auxiliaran y los policías no le hicieron caso. Pero déjeme decir algo, perdón que le interrumpo. El asunto no solamente está ahí. Yo creo que aparte de eso, además de eso, tenemos que concientizar a los pasajeros de los motoconchos. Bien, yo creo que lo primero es que los dueños de negocios que tienen delivery, los dueños de la institución que mencioné ahorita, deben exigirle que se respete. Pero debe decir algo más. Cuando yo digo que eso se le está escapando de la mano del gobierno, voy a decir algo que no le va a gustar a una clase media, media alta. Aquí hay una serie de jóvenes, incluyendo no tan jóvenes, que tienen motores, no Harley Davidson, sino unos motores muy bonitos que hay ahora, que son semideportivos. Y déjele decir, ¿usted sabe que están copiando a los motoconchistas? ¿Usted sabe que están copiando a los de delivery? Esos de clase media, media alta, que tienen ese tipo de motores, ya usted lo ve que están siguiendo, porque todo se pega, todo se contagia. En la 27 a veces me han pasado a las 8, a las 9 de la noche, que no son ni motoconchistas ni delivery. Son personas que tienen motores como para salir a pasear. Pues ya se le ha pegado lo de los motoconchos y de los delivery. Ya le pasan a usted rozando. Ya, ¿por qué?
porque lo malo es lo que más fácil se pega. Pero el gobierno creó en un momento determinado en la policía el DICRIM. En un momento determinado se creó una unidad especializada para asuntos tecnológicos. Vamos arriba. Pero antes de irnos, ¿por qué la DGC no crea, el gobierno o el jefe de la policía, una unidad motorizada en motores de alto cilindraje para perseguir a esos infractores y, yo diría, delincuentes que andan en la calle como si fueran los dueños? Eso es una pregunta al gobierno, al jefe de la DGC y a la AME. ¿Y por qué? Porque también los militares se están yendo en rojo. Los militares que andan en motores se creen que las calles son de ellos. No, se suben en los elevados, muchas veces andan sin casco protector y así por el estilo. Pero bien, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y en breve retornamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Antes de irnos a la pausa, nosotros hablábamos de las infracciones en materia de tránsito y de la intolerancia de muchísimos conductores de diferentes categorías. No solamente son los motoristas, también a veces esos patanistas por andar en un vehículo Los guagüeros también. de alto cilindraje, de alta potencia, pues no hacen caso omiso a los pequeños que van. Los guagüeros de los conductores de guaguas públicas de transporte privado, o sea, de los sindicatos, mejor dicho, esos son otros también que son, muchos de ellos andan practicando la imprudencia a la orden del día. Y es bueno que las autoridades ahí entonces ejecuten, apliquen la ley, no de manera medalaganaria, como muchas veces se paran en una esquina a perseguir de manera innecesaria a los conductores. Tienen que prevenir las infracciones de tránsito y luego a quienes la cometen entonces ya tomar las acciones correctivas del lugar, imponiendo las sanciones, pero no de manera medalaganaria, poniendo multa por cumplir una cuota, o no como el famoso coronel de Villaduarte, el que no respeta las funciones del Ministerio Público, el que entiende que el Ministerio Público está subordinado a él porque son analfabetos funcionales, como ese señor que dirige o que está comandando el destacamento de Villaduarte, un coronel que parece que él se cree que él es el todopoderoso y que cuenta con el apadrinamiento del general Madé, que está, según tengo entendido, en el municipio, es el responsable de esa dotación policial y del propio jefe de la policía. Y yo no entiendo cómo no entiendo cómo, no sé, no tengo la información, no me ha llegado hasta el momento, si la Procuradora General de la República ha apoyado a este representante del Ministerio Público asignado al destacamento de Villaduarte. Porque ese señor, ese coronel que está ahí, él es un violador flagrante a la ley, a los derechos, a los principios constitucionales. Yo no sé si todavía está ahí, yo voy a investigar, porque no es posible que una persona de esa formación, un retrógrada como ese, permanezca en una institución llamada Policía Nacional, una institución para preservar el orden. Él lo que preserva es el desorden. El desorden, reitero. Esos son, reitero, analfabetos funcionales. Entonces, ese tipo de las instituciones del orden, entiéndase la Policía Nacional, y en el caso de la materia de tránsito, que es
tema que nos atañe, deben de hacer su función, deben de jugar su papel de manera eficiente y de manera responsable en lo que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones hasta donde la ley le permite que no se extralimiten. Mire, Guillermo y al país, yo voy a tocar un tema, un par de minutos, sensible para una parte de la sociedad. Pero lo que quiero decir que la prensa, por lo menos la prensa, y con esto no me estoy refiriendo a los influencers, no me estoy refiriendo a aquellos que opinan en las redes sociales, sino la prensa, los programas de radio, programas de televisión, deben ser objetivos. Yo oía en la tarde de hoy, cuando iba para el programa, cuando venía para el programa, alguien comentando sobre la entrevista concedida por el ex recluso Mario José Redondo a un programa de radio importante, la periodista creo Kilsi Díaz, donde en ese programa que yo oía se hablaba de que este señor Redondo Llena no merece hacer uso de los medios de comunicación, de que cometió un asesinato cruel. Yo diría, eso fue una barbarie lo que él cometió. Pero él en ningún momento, en esa entrevista que yo la vi a la 1 de la madrugada, Guillermo, 1:51, porque la quise ver con un sentido crítico, él, aunque pide perdón a la familia del niño, que es su familia, aunque le pide perdón a la sociedad, él el primero que dice que él sabe que él nunca va a lograr el perdón de la sociedad, porque lo que él cometió fue un crimen horrendo, y donde él contestó cada una de las preguntas. Hablan de los derechos de él. Señores, miren, en este país la pena máxima son 30 años. Es muy penoso para mí hablar de esto porque tengo hijos. Y cualquiera puede decir que estoy hablando porque no fue mi hijo. Está bien, pero yo estoy hablando del sentido de lo que es la ley. Él no está pidiendo que la sociedad lo acepte. Él está diciendo lo que él entiende. Él no convocó una rueda de prensa el día que lo iban a despachar. La prensa estaba detrás de la noticia. Y desgraciadamente, él es una persona que dice las cosas, que enfrenta las cosas, pero hay algo. Yo oí en ese programa a alguien que habló de la pena de muerte, prácticamente, pero que en este país no hay pena de muerte. En este país se supone que usted va a la cárcel y se entiende que usted deba de salir medianamente regenerado, medianamente con otros niveles. Y él nunca ha negado lo que pasó. Y él lo único que ha dicho es lo mismo que dijo cuando fue llevado ante el juez de la instrucción en aquel penoso 1996. Él dice lo que es su verdad. Pero de ahí a usted que tiene un micrófono, que es un profesional de la voz, que es un profesional de la información, de ahí a usted decir que este señor se pasó 30 años, Guillermo, preparando ese libreto para cuando saliera, eso es una injusticia. Eso es falta de veracidad. Eso es falta de objeción. Porque si usted está diciendo entonces que lo que usted pretende, que este señor, porque es un señor ya de 50 años, que lo que usted pretende, que este señor haya salido de la cárcel con la misma mentalidad con que cometió ese horrendo crimen. Usted está diciendo en un medio de comunicación como el que usted habla, que es un medio de comunicación muy oído y muy visto, usted está diciendo que para que no sea mencionado ese señor, él debió salir de ahí con la etiqueta de que sigue siendo un criminal. Sí, sigue siendo un criminal porque cometió un crimen. Pero ya él cumplió con la ley. Él, de ahí, se hizo una serie de profesiones, hizo estudios. Yo vi la entrevista. Esa persona, Guillermo, llegaron a decir en el programa que ellos ni han visto la entrevista
ni la van a ver. Si usted no ha visto una entrevista, si usted no ha visto a esa persona hablando, si usted ni siquiera quizás tenía apenas 6 o 7 años o no había nacido cuando esa persona cometió el crimen, usted no puede decir que una persona puede tener hoy la misma forma de pensar con 50 años que la que tenía cuando cometió ese hecho que tenía 18 años, Guillermo. Y con esto no lo estoy defendiendo. Lo que estoy defendiendo es que hay que ser objetivo en la vida. Usted puede no perdonarlo, como no lo perdono yo, como no lo perdona mucha gente, pero usted no puede criticar que su hijo de 21 años le haya dicho, papi, yo vengo a acompañarte en la salida. Y él ha dicho que él le contestó a su hijo, simple y llanamente, tú eres mayor de edad, tú eres adulto, haz lo que tú quieras. Y el hijo le contesta, papi, yo me quiero poner a tu lado. Bien, él es un ser humano. El hijo, simple y llanamente, quiere a su papá. Pero él también dijo en la entrevista, digan la cosa completa, que él le fue diciendo a su hijo Guillermo, en medida en que iba madurando de los 8 años, el por qué estaba preso, y se lo fue poniendo hasta que llegó a una edad donde ya tuvo que decirle la barbarie que él cometió. Entonces, señores, no le dé usted la oportunidad, no se la doy yo, pero yo no puedo criticarlo ni puedo pedirle a él. Si yo quiero que él no esté vivo, lo que yo debo hacer es mandarlo a matar. Y aquí no existe eso. Él cumplió con eso. Yo lo que quiero llamar la atención es que cuando usted no tenga el informe completo de alguien, cuando usted no ve una entrevista, cuando usted, yo no conozco ninguna de esas familias, ni su tío, que era un corredor de Gotcar en aquella época, lo iba a mencionar, lo conozco más que a él, ni su señora madre del niño que fue tan horrendamente asesinado, pero en esto tenemos que ser objetivos. La sociedad tiene que ser objetiva. En otra parte del mundo, usted cumple, usted va para afuera. Él cumplió. Ya él no puede ser juzgado 2 veces por lo mismo que hizo. Él va a vivir toda su vida. Él va a estar preso de su cabeza, pero él no quiere seguir siendo un asesino, ni quiere seguir un delincuente. Entonces, lo que usted no sabe, no lo analice. Mire, el caso, ese es un caso muy complejo. El caso Llenas Ibar, 1996, si mal no recuerdo. Mayo del 96. Sí, mayo del 96. Y lo recuerdo perfectamente porque yo estaba en el bachillerato y de vez en cuando venía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando inició el juicio, todavía yo no había ingresado a la universidad. No, y esas fueron una de mis motivaciones para estudiar derecho, ver el proceso, porque era un juicio público, oral y contradictorio. Y allí teníamos la oportunidad de poder entrar a ver el juicio. Había momentos que no, por la cantidad de personas que habían allí, los medios de comunicación y todo. Pero fue un caso muy complejo y fruto muchas veces de ese desenfreno de la juventud cuando están en esa época que quieren llevarse al mundo por delante y que él en sus declaraciones lo ha narrado también, eso que acabamos de decir. Y son de los pocos él dice que casos, se le fue de la mano de los pocos casos que hemos visto aquí que han cumplido una condena completa. En el caso de su compañero Moliné, fue sentenciado a 30, después en apelación lo bajaron a 20 porque fue cómplice. El autor directo del caso fue Mario Redondo y a él le impusieron 30 años y lo cumplió. ¿Y qué es lo que establece Balcácer la norma penitenciaria? La ley establece, y ese es el espíritu del legislador, que cuando una persona comete un delito y se procesa ante los tribunales y se emite una sentencia de la cosa irrevocablemente ya juzgada y esa persona va a cumplir, es para que recapacite, para decirlo en un término llano, para que se regenere, no para que salga más delincuente de lo que entró, claro, como pasa en la mayoría de los casos, que las personas llegan a los centros penitenciarios y no es a regenerarse, es a formarse más delincuentes de lo que llegaron. Y en el caso de Mario Redondo, Mario tuvo la gran oportunidad que
contó con el apoyo familiar directo de él, con profesionales, correcto, con profesionales de la conducta y con profesionales de la conducta, psicólogos, psiquiatras, que lo fueron llevando, orientando a él. Y él fue asimilando esas orientaciones, porque muchas personas a veces no tienen la capacidad para poder soportar una situación cuando ven la realidad. No se sabe bajo qué condiciones, porque una persona normal para mí no podía hacer ese tipo de cosas. Para mí, que fue bajo los efectos de las drogas, Él dice pudo que haber no. cometido eso. Porque una persona normal yo no le encuentro razón. Y esta persona trabajó en lo Si que usted tiene que quiere, ver. terminemos aquí, que Sí, donde hacemos vamos a irnos señas. a la pausa. No, todavía, Ah, ok. bueno. Entonces, ok, vamos a la pausa para poder seguir y desarrollarlo mejor el tema. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Y hablábamos en el segmento anterior, analizábamos el proceso del caso Jenna Saibar, que ocurrió en 1996 y que ahora, en mayo, cumplió 30 años de este lamentable hecho que consternó a la población dominicana, y que tras ese hecho fueron sometidos a la acción de la justicia y sentenciados 2 personas, aunque todo daba a relucir que había otra persona más. Y así lo ha revelado en el caso de Mario Redondo, que fue el que cumplió 30 años. Moliné, como decíamos anteriormente, cumplió sus 20 años. Y quienes no lograron purgar o ser procesados y purgar la pena fueron el hijo del embajador. El esposo del embajador. Exacto, el señor Palma. Palma Mesía, el hijo sí. Martín Palma Mesía. Sí. No, Palma, no me recuerdo, pero Mesía era la esposa, embajadora. entonces los hijos son Sí, Palma Mesía. Sí, el Palma Mesía era el hijo. Pero el papá parece que fue el principal maquinador de todas las diabluras. Recientemente, hace 2 o 3 años, falleció. El señor se encargó de hacer justicia celestial, como dice un amigo. Pero bien, en este caso, nosotros decíamos, antes de ir a la pausa, que las cárceles son para regenerar, en teoría, regenerar a las personas que cometen un delito. Sin embargo, el sistema penitenciario realmente no permite eso, porque es un sistema corrupto en su gran mayoría, lo que tiene que ver con las cárceles viejas, y el que entra allí sale más delincuente de lo que salió. Sin embargo, en este caso, Jenna Saibar, estoy en consonancia con usted. En el caso de Mario Redondo, que lo hemos visto dando declaraciones públicas, no así a Moliné, y se ve que la persona salió arrepentida, por lo menos, independientemente del hecho que no tiene justificación o perdón de Dios, como se dice popularmente, y que él, como él lo ha dicho, va a cargar con esa cruz toda su vida, pero que ha tratado de llevar la situación de una manera que se vea que él está arrepentido y que quiere reinsertarse a la sociedad para ser una persona de bien. Y muestra de ello es que durante toda su trayectoria, él estudió en la cárcel, él llegó hasta a ser instructor, profesor en la cárcel, y él decía que en esos primeros 5 años fueron difíciles para él, y que en un momento de un traslado que le hicieron a la cárcel de la Victoria, allí se encontró con personas conocidas, uno que era custodia allí, que había cometido un delito
y ya lo habían cancelado de las filas policiales y estaba detenido. Y que esa persona fue que lo motivó y le dijo a él, pero ¿por qué tú, con el conocimiento que tú tienes? Porque era una persona que venía de la alta sociedad, manejaba el inglés. ¿Por qué con el conocimiento que tú tienes no nos enseña a nosotros lo que tú sabes? Y eso lo fue motivando y ocupándole la mente, y con la ayuda profesional también fue desarrollándose. Y en la cárcel tuvo 2 hijos, creo que fueron. Un hijo. Y ese hijo, ver también cómo un hijo ya mayor de edad, que tiene 21 años, cómo el hijo también ha podido ir asimilando esa situación. Y en el momento que él va a salir de la cárcel, el hijo le dice, papi, ¿me puedo poner a tu lado? O sea, que no sentía vergüenza de ponerse a su lado de su padre, porque ya él ha visto cómo se ha desarrollado. Y con eso no queremos culparlo, ni hacerlo la pero víctima. ni él mismo lo hace. Jamás en la vida. Pero ni él mismo se quiere disculpar. Jamás en la vida. Eso no tiene perdón de Dios. Una no, persona de Dios así, tiene perdón. Bueno, de quien no puede tener perdón es de la gente. Sí, pero Dios perdona hasta el último segundo sí, de vida. ahí tienes razón. Pero eso realmente, él llevará esa cruz, como él dijo, hasta el día de que Dios disponga de él a nivel terrenal. Mire. Entonces, eso es una situación que hay que visualizar desde el punto de vista de la regeneración, que se percibe que él ha salido regenerado de la cárcel sin que eso realmente lo exculpe, pero ya en lo que tiene que ver con las leyes, él cumplió con las leyes terrenales. Ahora, con las divinas, pues ya eso es otra cosa. Pero de algo que yo quiero, porque las cosas hay que decirlas como son. Aquí no estamos defendiendo a Mario Redondo Llena. Seríamos incapaces de defender algo que él mismo carece de un método para defenderse. Entonces, mal haríamos nosotros en eso. Nosotros lo que creemos y queremos dejar en la conciencia ciudadana es que aquí hay muchísimos delincuentes y criminales que han cometido sus hechos, diría yo, Guillermo, con 30 años, 35, 40, ya con cierta madurez, que son personas que no son influenciables. Este muchacho, en ese momento muchacho, habló de las relaciones que él tenía con la persona que usted mencionó ahorita, de lo que él vivió, de lo que él lo pudo atemorizar, y que él, óigame, Guillermo, usted sabe hasta lo que yo oí en ese programa, me avergonzó de yo estar en estos medios de comunicación, porque no quisiera que me juzgaran como yo estoy juzgando a esa gente. Decir que es muy fácil para él decir ahora que en ese momento él era apenas un muchacho de 18 años. 19. Señorita, no era que era apenas ni que él dice. Él era un muchacho de 19 años que si lo equiparamos con un muchacho de 19 años de hoy día, él tendría 10. Porque el joven de 19 hoy es más adulto que el que tenía 35 en el 96, porque tiene a su mano muchas herramientas que en ese momento no existían, de teléfonos, internet, WhatsApp y una serie de cosas que lo hacen conocer la vida de otra manera. Lo que uno quisiera, Balcácer, es que el sistema penitenciario trabaje en ese orden. Y a mí no me cabe la menor duda que, por ejemplo, han nombrado a una persona a quien, en el caso particular, le tengo un gran afecto y creo en él, creo en el trabajo de él, que es el profesor Roberto Santana. Él es el responsable ahora mismo de los asuntos de prisiones del Estado, y yo espero que se le dé todo el apoyo necesario para que él pueda realmente llevar a la práctica todos esos conocimientos que él tiene, porque dio resultado cuando inició sus trabajos en el nuevo modelo penitenciario. Sí, él fue el creador de los agentes BPT, como se le llama, los agentes pero deben concientizar penitenciarios. Y esa, por ejemplo, ese trabajo, perdón, Balcácer, el que él está haciendo en Las Parras y otras cárceles más, es digno de emular. Y lo que yo espero es que el gobierno realmente, reitero, lo apoye para convertir las cárceles del viejo modelo
en un nuevo modelo, pero un verdadero sistema penitenciario que regenere al infractor de la ley, no que lo convierta en más delincuente, como es lo común en esas cárceles viejas y en algunas de las nuevas también. Y en algunas de las nuevas. Pero mire, para concluir este asunto, porque no somos defensores de nadie, somos defensores de la verdad y defensores de lo que más le conviene al país. ¿A dónde va el cárcel se cometen la mayoría? ¿De dónde salen la mayoría de los actos delincuenciales? De la cárcel. Ah. Pero algo más para concluir con esto. ¿Qué le vamos a dejar nosotros de tarea a los que están en la cárcel hoy, privados de libertad? Si nosotros, cuando sea Mario Redondo o sea quien sea, sale de una cárcel y la sociedad quiere negarle que pueda desarrollarse, no que la ciudad lo acepte dentro de su seno, de que pueda ir a mi casa, de que yo tenga que estar con él. Donde él esté y yo no quiero estar, no estoy. Pero ¿qué va a sentir un asesino, alguien que haya matado a alguien, que esté en La Parra, como usted dice, que esté en Cumayasa, que esté en la cárcel de Higüey, que esté en el 15 de Asua? Está preso a 10 años y cuando va a cumplir, dice, bueno, pero yo no puedo ir a ningún lado porque yo siempre seré un asesino. Mi vida tendrá que estar ligada junto con los asesinos. Mi vida tendrá que estar ligada junto con los infractores de la ley. Mi vida será para siempre esto. Entonces, Guillermo, pudiera decir a esa persona, pues yo tengo que, en vez de ponerme a estudiar y ponerme a superarme, lo que yo tengo es que salir de aquí a atracar, y porque los amigos míos tienen que ser los que mataron otros, tienen que ser los que matan policías, tienen que ser los que atracan colmados, tienen que ser los que atracan bancos, porque la sociedad no me va a permitir que yo vaya a comerme usando ahí a la San Martín, porque me van a señalar. No, ya yo cumplí. Yo cometí un hecho grave, pero más grave es cuando yo oigo, Guillermo, y lo enfatizo aunque me critiquen, que quieran decir que como piensa un hombre de 50 años, piensa un hombre de 18. Ni siquiera yo pienso con la edad que tengo como pensaba cuando cumplí 50 años. Y ya era un hombre con madurez. Porque los años son la voz de la experiencia y de la madurez. Así es. Mire, Balcácer, en otro orden, nosotros hemos visto con gran pesar el manejo que se le está dando a algunos temas, algunos artículos del Código Laboral, del Código de Trabajo. Desde 1992, que hubo una reforma profunda, integral al sistema laboral en la República Dominicana, a la sazón con el profesor y ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, siendo ministro de Trabajo del doctor Joaquín Balaguer en ese momento. Y es un código laboral referente respecto a lo que existía anteriormente, garantista del derecho de las personas. Y venía bailoteándose hace muchísimo tiempo, que se le han ido haciendo una serie de parches por la presión de algunos empresarios que lo quieren todo para un lado, una gran mayoría, y nada del otro lado. Me refiero al lado empresarial y el lado laboral. Y recientemente ya hemos visto cómo se han ido discutiendo, o se ha venido ya hace varios años discutiendo la reforma, la esperada reforma al Código Laboral. Y vemos pataleo y pataleo. Y cada vez que patalea se le conceden muchísimas situaciones. Cada vez que perime en el Congreso, por las razones que sean, y vuelve una nueva legislatura y se introduce, y vuelven de nuevo con los temas por querer joder al trabajador, y me perdonen el término. El pasado miércoles hubo un comunicado del CONE, de una de las agrupaciones empresariales de este país. Sí, pero había muchas instituciones que no son del CONE, que estaban en ese comunicado. Y decía que llamaban al diálogo, a que esto, que lo otro, pero ¿y qué más diálogo ustedes quieren? En el caso del diputado Mercedes, el señor específicamente Mélido Mercedes, que es el diputado que preside la Comisión para la Reforma al Código Laboral, ha dicho que ese periodo ya se agotó, y bien dicho,
Porque ellos quieren es patinar. Aprueban una cosa y se ponen de acuerdo y dicen sí, ok, lo aceptamos y después vuelven para atrás de nuevo, como fue el caso de la cesantía, que se pusieron de acuerdo en un momento que no se iba a tocar y después volvieron de nuevo a batir lo que ustedes saben. Entonces, caramba, no se puede querer todo, porque en la medida que usted tiene un empleado en su empresa satisfecho, contento, que se sienta a gusto, va a rendir los frutos y le va a dar los beneficios que usted espera. Y, por ejemplo, hay una situación que yo no la entiendo, ni por parte de los diputados, ni de parte de los empresarios, ni mucho menos del sector laboral que estuvo en esas discusiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, Balcácer, que en una licencia por fallecimiento, o sea, que cuando al empleado se le muere un hermano, la ley no contempla que le den 1 o 2 días de licencia, porque parece que no lo consideran que es familia? El Código Laboral actual no lo contempla y siempre se ha criticado esa parte. Y ahora en la modificación se propuso y lo sacaron. ¿Dónde está el nivel de conciencia de todos los sectores que están ahí? Todavía el Congreso tiene la oportunidad todavía de enmendar esa situación. Caramba, ¿dónde está la sensibilidad, reitero? Pero mire, Guillermo, ¿Dónde está? Entonces, nosotros esperamos que por lo menos pueda salir una pieza legislativa equilibrada, porque no pretendemos tampoco que se vaya del todo para el sector laboral, laboral, pero que tampoco se vaya todo para el sector patronal, porque así no. bueno, antes de concluir, que ya... ¿Cuántos nos faltan? ¿Ya se acabó? Ay, pero padre, yo quiero hermano. agregar solamente algo. A pesar de que los empresarios son un motor importantísimo para la economía Claro del que país, sí. pero también los empresarios tienen que saber que las empresas, sin esa mano de obra contenta, tranquila, protegida por lo que puede ser mañana una situación de emergencia que se les presente, tampoco van a dar los resultados que dan, a diferencia de algunas empresas que valoran hasta más no poder el trabajo de sus obreros. Así es. Señores, yo creo que el tiempo se ha agotado, ¿verdad? El tiempo ha culminado, no sin antes agradecer la amabilidad de ustedes, permitirnos compartir estos temas e invitarles para que el lunes nuevamente a esta misma hora y por este espacio nos esperen. Feliz noche y feliz fin de semana. Hasta el lunes.